Hola, en esta clase abordaremos el tema de ética en la investigación en salud. Al finalizar la presentación, los participantes analizan la importancia de la ética en la investigación, explican los principios de la ética aplicables a la investigación con sujetos humanos y describen el marco regulatorio de la investigación en Panamá. Los temas a tratar son, inicialmente, la ética en el marco de la investigación. Posteriormente vamos a ver los estándares éticos internacionales. Vamos a mencionar algunas palabras acerca de las buenas prácticas clínicas, de dónde se originan y qué significa eso. Y por último, el marco regulatorio de la investigación en Panamá. Iniciemos entonces con el tema de la ética de la investigación en medicina. ¿Por qué es importante? Se ha dicho de la medicina que es ciencia y arte. Aristóteles define el arte, el ars techne, como una acción a partir de la cual el ser humano crea una realidad antes inexistentes. Es decir, el arte tiene que ver con crear algo, con hacer algo nuevo. De manera que el arte y la ciencia aplicada comparten una misma tarea, producir una realidad que antes no existía. Entonces, ¿en qué se diferencia la ciencia y el arte si conllevan una misma tarea relacionada con la creación de algo? La respuesta es que el arte se enfoca en la producción de realidades u objetos estéticos u objetos en general, y por su parte la ciencia se orienta al descubrimiento y a la producción de desarrollos tecnológicos. Dicho quizás en palabras más sencillas, la ciencia busca el conocimiento. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué la búsqueda del conocimiento? Porque la incertidumbre, como los seres humanos somos curiosos, tenemos mucha curiosidad, la incertidumbre nos lleva a la búsqueda de respuestas a dudas no resueltas. Esa búsqueda de respuestas tiene que ser una búsqueda sistemática, y cuando hacemos esa búsqueda sistemática aplicando el método científico, a eso le llamamos investigación científica. Para lograr las respuestas en forma correcta y adecuada, es necesario respetar y garantizar los derechos de los sujetos que participan en la generación de ese nuevo conocimiento. Entonces, la ciencia busca el conocimiento y el arte, por otro lado, busca la utilidad, el saber práctico, la implementación de ese nuevo conocimiento. Por eso es que sí podemos decir hasta cierto punto que la medicina sí es ciencia y es arte. La medicina busca el nuevo conocimiento, busca resolver dudas para dar un mejor tratamiento, para dar un mejor abordaje integral a los pacientes, pero al mismo tiempo ese nuevo conocimiento tiene que transformarse en un saber práctico, es decir, tiene que transformarse en nuevas guías de tratamiento, en nuevos protocolos de atención, de tal manera que lo que se aprendió con la investigación se convierta en una estrategia de abordaje integral y de tratamiento a los pacientes para mejorar el desarrollo y ¿cómo decirlo? El resultado final de una enfermedad a la que estamos tratando, siempre buscando la mejor calidad de vida del paciente. Entonces sí, hay ciencia y hay arte. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que medicina no es solamente ciencia y arte, es ver al individuo humano como un ser integral, biopsicosocial espiritual. La relación médico-paciente, cuando se trata de una relación individual, o equipo de salud, familia-comunidad, cuando se trata de la relación del equipo de atención con toda una familia, con toda la comunidad, requiere la integración de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para hacer el bien al paciente, a la familia, a la comunidad, con una visión integral, respetando siempre sus derechos. Salud, piénselo, ¿es un derecho o es un privilegio? Para mí personalmente yo pienso que la salud es un derecho. ¿Quién decide qué hacer? ¿El médico o el paciente? Realmente debemos respetar los deseos del paciente. Debemos considerar la situación de la familia, la calidad de vida del paciente, de la familia. Es decir, el concepto actual de medicina es más allá de ciencia y arte, sino es esa integralidad donde respetamos los derechos del paciente, donde respetamos los derechos de la familia, de la comunidad, y actuamos como facilitadores, como orientadores, tratamos de ayudar, siempre con el enfoque de hacer el bien. Entonces, si eso se aplica en la medicina, tenemos que tener presente que estos mismos principios se aplican también a la investigación con seres humanos.
En la investigación con seres humanos, con sujetos humanos, hay toda una historia llena de abusos, de malas prácticas, donde se ha dejado de lado cualquier concepto de ética. Fíjense, nada más para poner ejemplos, los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis luego de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de esos crímenes, del juicio de esos criminales de guerra, esto dio lugar al Código de Nuremberg, el primer código podríamos decir, el primer código estructurado de ética de la investigación. Pero prácticamente en la misma época en que estaban ocurriendo los crímenes de guerra de los médicos y de los militares nazis en la Segunda Guerra Mundial, estaba ocurriendo un caso en los Estados Unidos de América, en Alabama, el caso Tuskegee, que dio origen al informe Belmont. Ese estudio de Tuskegee, que fue un total abuso a población afroamericana en el sur de los Estados Unidos, cuando se suspendió y se abrió la investigación por el Congreso, dio origen al informe Belmont. Es un informe del Congreso. Pero hay otros casos. Por ejemplo, fíjense aquí en la mano izquierda de la diapositiva, les pongo un titular de la BBC, el drama de los guatemaltecos infectados de sífilis por Estados Unidos. Y no solamente fue de sífilis, fue de otras infecciones de transmisión sexual. Sin ellos saberlo, les inocularon sífilis, gonorrea y otras enfermedades, como parte de unos experimentos realizados que fueron patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es llamativo las situaciones que se pueden dar en investigación con humanos. De ahí la importancia de considerar la ética cuando hablamos de estudios de investigación con sujetos humanos. Existen 4 principios básicos de la bioética que son los que se aplican también a la ética de la investigación. El primero de ellos es la autonomía. La autonomía es la capacidad de las personas para deliberar acerca de sus propias finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que puedan tomar. Todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos, es decir, sus decisiones deben ser respetadas. Y aquellas personas que tienen autonomía mermada tienen derecho a la protección. Por ejemplo, los niños, los menores, las personas con ciertas discapacidades, sobre todo con las discapacidades de tipo intelectual. Esas son personas que requieren una protección especial. El Estado debe proveer esa protección y se les debe proteger su autonomía porque ellos no la pueden ejercer por sí mismos. El otro principio importante es el de beneficencia, el de hacer el bien, la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, de curar el daño y promover el bien o el bienestar. Es un principio de ámbito privado y su no cumplimiento no está penado legalmente. Los dos primeros, la autonomía y la beneficencia, son de ámbito privado. Las ejerce el individuo y no está uno obligado a ser autónomo, pero al individuo se le debe defender la autonomía. Igual la beneficencia, nadie está obligado a hacer el bien, pero debe ser un principio que se origina a nivel personal y de ámbito privado, la intención de hacer el bien. El otro principio, que es como la parte, digamos, en negativo del de beneficencia, es el de no maleficencia. Ese es muy importante para nosotros en medicina porque ese es el primum non nocere. Primero, no harás daño, no producir daño y prevenirlo. Incluye no matar, no provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades, no hacer daño. Es un principio de ámbito público y su incumplimiento sí está penado por la ley. Entonces, ojo, si bien no estamos obligados a hacer beneficencia, sí estamos obligados a la no maleficencia, es decir, a no hacer daño. Y el otro principio, ese sí es de ámbito público y legal. Y el otro principio es el de la justicia o la equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una actuación es o no ética desde el punto de vista de la justicia es valorar si la actuación es equitativa. Equitativo e igual no necesariamente es lo mismo. Equitativo es proporcionarle al que más necesita más recursos o darle más. Debe ser posible para todos aquellos que lo necesiten. Incluye el rechazo a la discriminación por cualquier motivo y es también un principio de carácter público y legislados. Si se da un conflicto de principios éticos, es decir, hay dos principios que se contraponen en un conflicto ético, los de no maleficencia y justicia,
que son de nivel público y obligatorio, están por encima, prevalecen sobre los de beneficencia y autonomía considerados de nivel privado. Y eso es importante tenerlo presente cuando hay un conflicto ético. Si hay un conflicto donde hay una confrontación entre justicia y beneficencia, obviamente justicia gana porque ese es de ámbito público y podríamos decir que incluso de obligación legal. Vamos a conversar ahora un poquito acerca de los estándares éticos internacionales en investigación, códigos y pautas. Regulación y ética de la investigación. La ética de la investigación con seres humanos se encuentra regulada por códigos y normas internacionales y también por las regulaciones locales que establece cada país. Cada país establece sus normas éticas y su marco legal para los estudios de investigación que se lleven a cabo en el territorio bajo su jurisdicción. La mayoría de estos códigos han surgido a partir de un evento histórico en el que hubo abusos de los derechos y dignidad de los seres humanos. El Código de Nuremberg surge después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de los juicios en Alemania, 1946-47, los famosos juicios de Nuremberg, en donde 3 oficiales y 20 médicos nazis fueron juzgados y 16 de ellos fueron encontrados culpables por los experimentos realizados en humanos, los cuales se clasificaron como crímenes contra la humanidad. Este código establece, entre otros preceptos, que es absolutamente esencial el consentimiento informado voluntario del sujeto humano, que debe tener la capacidad para dar dicho consentimiento sin ningún tipo de coerción. En el marco de los denominados juicios de Nuremberg, a los criminales de guerra nazis tuvo lugar el denominado Juicio de los Médicos, que comenzó el 9 de diciembre de 1946. Un tribunal militar internacional integrado por jueces de los 4 países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, juzgó a 3 oficiales y 20 médicos bajo la acusación, entre otros cargos, de crímenes contra la humanidad, incluyendo la ejecución de experimentos médicos en prisioneros de guerra y civiles de países ocupados y de la propia población civil alemana. Se oyeron a 85 testigos y se analizaron 1.471 documentos. En total, alrededor de 11.538 páginas de transcripciones. El tribunal condenó a muerte el 20 de agosto de 1947 a 7 de los acusados. 9 fueron sentenciados a penas de prisión y los otros 7 fueron absueltos. La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Promulgada por la Asociación Médica Mundial en 1964, es una propuesta de principios éticos para orientar, guiar y actualizar las normas éticas de investigación en seres humanos. La última revisión y actualización de la Declaración de Helsinki fue en el 2013. Esta última revisión establece que el médico debe siempre velar por lo mejor para su paciente en cuanto a su salud, bienestar, y no solamente salud y bienestar, sino en cuanto a sus derechos. El informe Belmont fue elaborado por el Congreso de los Estados Unidos de América en 1978 como guía de los criterios éticos para la investigación en humanos. Surge luego del escándalo por el estudio de Tuskegee en Alabama 1932 a 1972 y promulgó 3 principios básicos de la ética, de donde salen realmente los 4 que vimos anteriormente. Ellos los resumieron en 3. El primero, definido como respeto al derecho de decidir de forma libre e independiente, tomando en cuenta sus propias limitaciones. Es decir, ese se corresponde con el principio de autonomía. El de beneficencia, asegurarse de que el beneficio siempre es mayor al riesgo en la decisión de los sujetos y esforzarse por su bienestar. El derecho positivo a la beneficencia y el negativo de no hacer daño van juntos en este principio. Entonces, en los principios de la bioética lo que hace es que se separan, ¿no? El principio positivo es el de beneficencia, en negativo es el de no maleficencia, que es el que es de obligatorio cumplimiento. Acá lo ven como un todo. Y justicia, asegurar la misma oportunidad de participación en los estudios, así como distribuir las cargas y los beneficios entre los participantes. Así que es como un resumen de los 4 principios básicos de la bioética. Además tenemos el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, CIOMS. En 1982, este consejo promulgó la primera versión de las pautas éticas internacionales para las investigaciones biomédicas en sujetos humanos.
Su objetivo es señalar la manera en que se debe interpretar la Declaración de Helsinki en los países en vías de desarrollo. Recuerden, el asunto cuando tenemos investigaciones en los países desarrollados es que hay una estructura institucional mucho más fuerte, mucho más vigorosa, que tiende a defender los derechos de los sujetos, de todos los individuos. En los países en vías de desarrollo todavía se cometen muchos abusos, porque esa defensa de los derechos del individuo puede ser más laxa. Entonces, el objetivo del Consejo de Organizaciones Internacionales en Ciencias Médicas era señalar cómo debe interpretarse la Declaración de Helsinki en los países en vías de desarrollo, haciendo énfasis en la aplicación de los principios éticos fundamentales, sobre todo en poblaciones vulnerables y de escasos recursos. Su última revisión fue en 2016. Y es importante, no debemos dejar por fuera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Fíjense, si se cumplieran con los derechos humanos universales, se garantizaría el cumplimiento de muchos de los lineamientos éticos ya mencionados. O sea, es básico, es fundamental el respeto a los derechos humanos. Y recuerden que los derechos humanos son inalienables. Es el derecho de todos, son el conjunto de derechos de todo ser humano. Y como bien lo decimos, pues si se respetaran los derechos humanos en general, casi todos los lineamientos éticos estarían respetados. Y hablemos ahora algunas palabritas acerca de las buenas prácticas clínicas que surgen de la Conferencia Internacional de Armonización. Las buenas prácticas clínicas surgieron en 1996 en la Conferencia Internacional de Armonización de los requerimientos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para uso en humanos. Es decir, fíjense de dónde nace. Nace de un interés que tienen, sobre todo las casas productoras de medicamentos, las grandes farmacéuticas, de unificar requerimientos técnicos para ellos registrar sus productos farmacéuticos con las diferentes agencias a nivel mundial, sobre todo productos farmacéuticos para uso en humanos. El propósito de estos lineamientos entonces es facilitar la aceptación de los datos clínicos por las entidades regulatorias de Europa, la EMA, de Japón y de Estados Unidos de América, la FDA, con la presencia como observadores de otros países, Australia, Canadá, países nórdicos y también la presencia como observadora de la OMS. Se les considera un estándar internacional ético y de calidad científica para diseñar, conducir, registrar y reportar estudios que involucran la participación de seres humanos. Con respecto a las buenas prácticas clínicas, en el 2005, debido a que muchos países no forman parte de la Conferencia Internacional de Armonización, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, elaboró el documento de las Américas con la intención de describir criterios armonizados en la región de las Américas que aseguren la solidez científica y ética de los estudios de investigación. Así que entonces existe un documento de las Américas de las buenas prácticas clínicas. Ahora actualmente hay hasta cursos en línea que uno se puede inscribir y tomar, porque es como un pequeño curso que se da sobre las buenas prácticas clínicas para garantizar la calidad y la integridad de los datos en la investigación que se realiza con nuevos fármacos y productos de investigación de las casas farmacéuticas, con miras a su registro en las agencias reguladoras. Y veamos el marco regulatorio de la investigación en Panamá. ¿Cuál es el contexto local? Aquí les dejo el enlace a la página donde se encuentra la información de la regulación de investigación para la salud, del Ministerio de Salud. El ente regulador de la investigación para la salud es la Autoridad Sanitaria Nacional, el Ministerio de Salud. Lo hace a través de la Dirección General de Salud Pública, donde hay un departamento especial de regulación de la investigación para la salud. En esa página van a encontrar esto es un capture, una captura de pantalla de la página, donde ven que hay toda una serie de leyes que regulan la investigación en Panamá. Y miren que la ley actual es muy reciente, Ley 84 de 14 de mayo de 2019, que regula y promueve la investigación para la salud y establece otras disposiciones.
Está también la resolución número 512 de 28 de junio de 2019, que establece el procedimiento administrativo para el registro de investigaciones para la salud. Y toda una serie de documentación relacionada a la elaboración de la propuesta de ley sobre investigación para la salud en Panamá. Hay otras circulares que hablan acerca de cuáles son los comités de ética de la investigación aprobados, acreditados por el Comité Nacional de Bioética. El Comité Nacional es el máximo organismo en cuanto a los comités de bioética para la aprobación de estudios de investigación, pero todo estudio, antes de ser presentado ante hasta un comité de investigación, debe ser registrado en la Dirección General de Salud Pública a través del procedimiento que está regulado por la resolución número 512 de 28 de junio de 2019. Si ustedes entran en esta página, pueden dar clic ahí les dice cómo se tiene que enviar un protocolo para registrarse en la Dirección de Salud Pública, en la Oficina de Regulación de Investigación. Se hace por vía electrónica, se manda por correo electrónico, ahí le dice los documentos que tiene que enviar y cómo tiene que proceder. Y está la captura de pantalla de la página web del Comité Nacional de Bioética de la Investigación de Panamá. Incluso los protocolos ahí también se pueden ingresar por vía electrónica. Aquí dice, tiene una pestaña de ingresar a tu estudio. Aquí está la dirección web de la página. Si se dan cuenta, el Comité Nacional de Bioética de la Investigación está dentro de la CENACIT, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fue creado mediante el decreto ejecutivo 1843 del 16 de diciembre de 2014 y luego normado mediante la ley 84 de 14 de mayo de 2019, que es la ley que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Está adscrito al despacho superior del MINSA, es decir, al despacho del ministro. Tiene independencia y autonomía en sus funciones, encargado de orientar las políticas públicas de investigación, garantizar la calidad del sistema de investigación clínica mediante la acreditación de los comités de bioética o ética de la investigación institucionales y evaluar estudios clínicos con células madres, que son básicamente los que ellos se dedican a evaluar. Los demás se evalúan en los comités locales o institucionales. Recibe apoyo logístico de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y está integrado por 11 miembros que representan instituciones gubernamentales, centros de investigación, hospitales, universidades y a la sociedad civil, los cuales son ratificados por el Ministerio de Salud. Entonces, es muy importante también conocer que ese es el comité madre, como quien dice, el Comité Nacional de Bioética, pero hay comités y es importante revisar en la página del MINSA, la que les mostré atrás, cuáles son los comités que están evaluados y acreditados para funcionar como comités de ética de la investigación a nivel nacional. Entonces, todo estudio, antes de ser presentado a un comité, debe ser registrado todo estudio que tenga que ver con salud debe ser registrado en la página, en la oficina de investigación de la Dirección General de Salud Pública del MINSA. Ahí es donde se hace toda la regulación, y si es necesario, luego de haber sido presentado allá, entonces va a un comité para su aprobación, pero debe ser registrado en la oficina de regulación de investigación.